Buenas noches, bienvenidos a este sexto encuentro del curso de Introducción a la Biodiversidad de las Aves. En esta ocasión vamos a tocar el tema de conservación, la introducción obviamente porque es un tema bien complejo, y quisiera empezar hablando un poco sobre, repasando lo que veníamos hablando sobre la biodiversidad en general, para poder contextualizar y entender un poco cuál es la importancia de la conservación de la diversidad, en este caso de aves particularmente. Entonces, una de las cosas que traté de enfatizar en el curso, a lo largo del curso, fue como dar diferentes valores a la diversidad pues se pueden resumir como en estos que pongo acá en esta presentación, que es valor histórico, que es básicamente que la diversidad tiene un proceso de muchos años, muchos miles y millones de años en la historia de la Tierra. Entonces, lo que tenemos actualmente es una representación de una historia que se ha venido acumulando, por lo cual pues eso tiene un valor irreemplazable, y cuando se pierde algo, pues que básicamente lo que hace es borrar un pedazo de esa historia. Otra cosa que podríamos hablar es el valor cultural, hablando de la diversidad en general, por ejemplo, y llevándolo incluso a la agricultura y a todos esos variaciones que empezamos a tener allí en la naturaleza y que los humanos, a medida pues que van acentuándose en diferentes partes y mejorando procesos de agricultura y cosas, van apropiándose de ellos y van, digamos, y la diversidad va teniendo como un papel ahí en las culturas. Em, Además también está el valor natural, o sea, el valor que tienen cada proceso, cada especie, cada población en los procesos ecológicos de una región, en el reciclaje de nutrientes y muchos procesos que están ocurriendo en la naturaleza. Aparte del valor económico, pues muchas de las drogas que consumimos, muchas de las prendas que vestimos y muchos de la madera y muchas otras cosas, todo viene básicamente pues de la naturaleza. Entonces también esa diversidad que tiene un valor económico debido a que pues a partir de ella se pueden generar muchos productos que tienen valor comercial. Y otro también es el valor medicinal, que pues muchas drogas de hecho pues ya obviamente se sintetizan y ya tienen otros procesos, pero inicialmente y muchas medicinas también está basada en plantas medicinales y en sustancias que se encuentran en la naturaleza y que pueden tener valor para la salud humana. Y pues obviamente muchísimas sustancias que están por encontrar, que en la Amazonía pues hay muchísimos recursos todavía que no se han explorado y que pueden estar la solución a muchas enfermedades que existen y que pueden venir con la investigación pues sigue encontrando. De hecho, muchas personas en las comunidades indígenas podrían tener esa información pues entonces ahí está como el valor que les digo, el valor medicinal. Muchos otros valores, eso es como una generalidad. Entonces, definiendo qué es la conservación de la biodiversidad, considerando que la diversidad no solamente son las especies, que no son solamente los ecosistemas, sino que son las interacciones que hay en esos sistemas, los procesos que hay en ellos y toda la historia que les decía que se encierra. Entonces, la diversidad para conservarla es un conjunto de medidas que se necesitan para mantener todos esos procesos, como les digo, no solamente de poblaciones, de especies, de cosas, sino de todas las interacciones y los procesos que se llevan a cabo en un ecosistema y en la naturaleza pues en general. En el caso particular de las aves, habíamos hablado ya que sirven, que tienen muchos beneficios de conservación y su estudio puede servir como indicador para muchos otros grupos y como especies banderas, que ya les explico qué es eso. Y es básicamente porque las aves tienen un montón de atributos que permiten pues, utilizarlos como modelos de conservación. Uno de esos es que son indicadores biológicos, que son básicamente, pues hay variaciones en diferentes partes y hay especies que responden a los cambios que hay en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en una ciudad, las especies que hay pueden indicar el estado de conservación y en los bosques hay especies muy diferentes y al uno estudiar las aves tiene como esos indicadores de qué tanto cambian las cosas. El comportamiento llamativo de las aves también hace que uno pueda estudiarlas con facilidad, que uno pueda ir a un sitio y observarlas y hacerles un seguimiento y ya interpretar a partir de esas observaciones. Además, identificación rápida y confiable. O sea, las aves son uno de esos grupos que uno puede, con una guía y con algo de formación y sin muchísimo pues complique, puede llegar a identificar especies, entonces puede comparar entre sitios, etcétera. Se detectan fácil también por ese comportamiento y tienen muchos otros atributos, entre ellos, por ejemplo, la diversidad. O sea, son especies que tienen mucha diversidad, no solamente en cuanto a especies, sino en cuanto a adaptaciones, en cuanto a su ecología. Entonces, todo eso hace que puedan utilizarse indicadores de muchas formas y pues obviamente juegan papeles muy importantes en los ecosistemas que pues, tienen que considerarse cuando uno quiere conservar todos esos procesos.
En cuanto a las principales amenazas de las aves y en general de muchos otros vertebrados, la principal es la que siempre aparece en toda la literatura y la que estamos viendo ahora que más está afectando a las aves y en general a la fauna, es la pérdida de hábitat, o sea, la transformación bien acelerada que ha venido ocurriendo en el planeta, eh, pues, y que ha hecho que muchos hábitats naturales estén rápidamente perdiendo. Aparte de eso, otra bien interesante y bien importante es las especies introducidas, que son esas especies que debido a que ya nosotros nos movemos muy fácil entre continentes, entre países, y aparte de eso modificamos el ambiente de manera que muchas especies llegan a lugares en las que no se encontraban, en las que esas condiciones naturales no le permitían estar, y ese movimiento de especies introducidas ha hecho que muchas especies locales se vean perjudicadas, porque básicamente llega, por ejemplo, eso ocurre con una rana, por ejemplo, muy famosa, que es la rana toro, que es una rana que trajeron, que llegó aquí a Colombia y a muchas partes de Sudamérica, y se ha expandido pues muy grande, y al no tener depredadores y al ser una rana que crece muy rápido, porque estaba acostumbrada a unas condiciones más drásticas, entonces ha acabado con poblaciones locales, se comen los renacuajos de las ranas locales, y eso hace que mucha de la diversidad local, a partir de la introducción de una especie ajena y exótica, pues se vea bien perjudicada. Incluso se ha visto en ejemplos, no sé si han visto en Los Simpson un capítulo donde llevan ranas a Australia o cosas así, y ahí muestran básicamente cómo se reproduce o sea, sin control, y eso pues es como un ejemplo muy general, pues obviamente en un programa de televisión, pero que muestra una realidad que es bastante común en el mundo actualmente y que tiene bastantes problemas para la conservación local. Aparte de eso está la caza y el tráfico ilegal. No estoy diciendo que la caza sea mala, porque la caza de hecho es una actividad que los humanos hemos tenido durante mucho tiempo, pero obviamente con todas las presiones que estamos teniendo actualmente y con los problemas de conservación que tienen muchas especies particulares, ya la caza es una actividad que está causando bastantes problemas a la fauna nativa. Y aparte de eso, esto sí que es una cosa bien importante para tratar de erradicar, que es el tráfico ilegal, que de hecho se ha mantenido por mucho tiempo porque es uno de los negocios que más da dinero, después de muchos otros conocidos como el tráfico de droga, etcétera. Entonces es también una problemática bien grande porque se cogen grandes cantidades de animales sin ningún control y se llevan a otro lugar, entonces eso también lleva enfermedades y un montón de problemas asociados, porque finalmente esta fauna que está encerrada en jaulas no tiene un valor ecológico porque no está jugando un papel en los ecosistemas, y pues básicamente es un individuo que ya no va a tener un papel fundamental en la naturaleza. Aparte de eso, ya pues la contaminación, los pesticidas, las basuras, los derrames de petróleo, actividades indirectas como la pesca, pues no controlada, que básicamente lo que hace es quitarle las presas a las aves y a otros animales. Entonces hay muchísimos otros. Pero pues, básicamente cuando uno analiza cuáles son como, o cuál es el patrón, o cómo es que se comportan esas causas de extinción, encontramos algo, obviamente, pues que podrían ustedes ya por la intuición suponer, y es que nosotros, de los principales problemas que tiene la conservación de la biodiversidad actualmente, somos como los que proporcionamos esas, por así decirlo, esas causas. Entonces, la degradación de hábitat, que es la primera, las especies invasivas, la segunda, y la explotación pues de recursos sin control alguno y más acelerado de lo que la naturaleza es capaz de absorber, son como las tres causas principales, y todas ellas están básicamente direccionadas por procesos pues que nosotros direccionamos. Entonces, actualmente tenemos que con todas estas problemáticas de conservación, de los registros fósiles y de los registros que tenemos, aparentemente actualmente tenemos una tasa de extinción global, o sea, en el mundo, bastante acelerada, que es comparada o incluso superior a muchos puntos de la historia de la vida en la Tierra, en que hubieron tasas de extinción fuertes. ¿Qué es una tasa de extinción? Es como la velocidad en la que se van perdiendo especies. Es importante mencionar que la extinción no es un proceso ajeno a la naturaleza, o sea, la extinción es una cosa natural que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo en la historia de la vida en la Tierra. El problema es que en ocasiones hay unos puntos en la historia en que esa tasa de extinción de especies es muy alta, entonces es lo que llaman unas crisis de extinción. Por ejemplo, la más famosa, la que todos conocen, es la de hace 65 millones de años, obviamente pues es una teoría, pero que cayó un meteorito y eso hizo que en ese momento particular de la historia muchísimas especies que existían desaparecieron. Entonces eso también pasó, por ejemplo, en la era de hielo, y mucho más atrás en la historia de la Tierra hubieron muchas otras extinciones, lo que quiere decir que la extinción no es algo malo ni es algo
por así decirlo, ajeno o extraño, y no es que solamente esté pasando ahora. El problema es que ahora, como nosotros somos la principal causa de la extinción, de esa tasa de extinción global bastante acelerada en la actualidad, tenemos, por así decirlo, una responsabilidad moral, porque aparte de que nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, todas las actividades que estamos desarrollando están atentando como contra esa preservación histórica y todos esos valores de los que hablábamos que tiene la biodiversidad. Entonces, actualmente se habla de que más o menos en promedio se extingue una especie cada 2 años, lo cual es un número bastante acelerado y probablemente cuando en el futuro, si alguno mira hacia atrás, encontrará como la actualidad uno de esos puntos de la historia de la vida en la Tierra que más se han perdido especies y en este caso por causa de nosotros. Bueno, ahora obviamente pues no todo es mala noticias, esa preocupación, como les digo, por ese valor moral y porque nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. Entonces hay una preocupación bastante grande que es relativamente reciente, pues porque el proceso por así decirlo, de urbanización y de industrialización ha sido muy fuerte y hace muy pocos años, estoy hablando de hace 100, que en tiempo geológico, o sea, en tiempo de comparado con toda la historia de la vida en la Tierra, es muy poco. Hace 100 años un poco más se pensaba que los recursos eran inagotables, o sea, que el agua nos iba a acabar, que la diversidad nos iba a acabar, y de hecho muchos conceptos como conservación de la diversidad apenas tienen un desarrollo reciente porque es una preocupación que apenas estamos empezando a desarrollar. Y entonces a raíz de eso se han desarrollado, se han creado algunas organizaciones como por ejemplo la IUCN, que es la Unión para la Conservación de Especies en el Mundo, y bueno, y algunas otras digamos, iniciativas que lo que tratan de hacer es reunir información, tratar de mirar en qué estado se encuentran las especies para priorizar y mirar qué se puede hacer para evitar, digamos, extinciones, más extinciones de las que estamos, de las permitidas o al menos de las normales, cosa pues que es bien complicado, pero que igual esto puede ayudarnos a tratar de evaluar estas cosas y mitigar esos impactos que están llevando a la extinción masiva. Entonces, se desarrolló una cosa en esta asociación de la IUCN, algo que se llama especies en peligro de extinción, que básicamente lo que nos dice es qué tanto está una especie en peligro de desaparecer en una escala temporal corta. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, cuando uno habla de una especie en peligro crítico, está hablando de unas pocas generaciones. En el caso de las aves podría ser un periodo de 5 a 10 años por ahí, en que podríamos estar hablando de que se podría extinguir si no hacemos, si no tomamos medidas preventivas. Cuando hablamos de especies en peligro, o sea, en peligro ¿cierto? Son especies que están en peligro de desaparecer en 20, 25, dependiendo pues de las especies y sus tiempos generacionales, y que si no hacemos ninguna medida de conservación podríamos estarlas perdiendo en el corto plazo, y vulnerable, que son un poco más, menos, por así decirlo, que están en menos peligro, pero que de todas maneras si no hacemos algo en un periodo de 40, 50 años también podríamos estarlas perdiendo. Entonces, esta organización y muchas otras locales, como por ejemplo el libro rojo de las aves de Colombia, que se encarga de estudiar las aves de Colombia y mirar cuáles están más en peligro y qué categorías deberían tener y qué medidas de conservación tienen. Entonces lo que tratan es analizar cuál es el estado de las poblaciones más vulnerables y tratar de priorizar, porque como son tantas especies, particularmente en Colombia, entonces no hay recursos para todas y uno debe enfocar su atención en las que tienen más peligro, ¿cierto? Entonces para eso se hace esta, por así decirlo, categorización. Entonces, en el caso de Colombia y en el caso de Antioquia, y como hablábamos ya de la gran diversidad que tenemos nosotros en esta región, tenemos una gran responsabilidad porque nosotros tenemos muchísima diversidad y tenemos muchísimas aves endémicas, que si recuerdan el concepto, es especies que están asociadas a una región particular y que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces, cuando uno habla de endemismo de Colombia, o sea, de una especie endémica de Colombia, quiere decir que esa especie no se encuentra en ningún otro país del mundo y de hecho nosotros, por ejemplo, tenemos especies endémicas de Antioquia. Quiere decir que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, sino en el departamento de Antioquia. Entonces eso también es un motivo de orgullo, obviamente, pero también es un motivo de responsabilidad, pues da como pie para pensar una gran responsabilidad, porque si está solamente en este lugar y se extingue de este lugar, entonces estaría pues, ya desapareciendo de todo el mundo. Entonces es una responsabilidad.
son, por ejemplo, la ex situ. Voy a ver que están hablando por aquí. Ah, ya, estaban dejando el grupo. Voy a volver a abrir aquí un momento. Entonces, conservación ex situ, que es fuera del lugar natural, es decir, en zoológicos, por ejemplo, y en zoocriaderos, que no es el hábitat natural de una especie, sino que es algo que en ocasiones es beneficioso porque a veces ya no hay forma de conservarlo en el lugar de hábitat, porque el hábitat ya está muy deteriorado y se tienen que establecer primero medidas de mitigación y tratar de mirar cómo reproducirlos en cautiverio y proteger sus hábitats para introducirlos, entonces a veces es necesario. Y los zoológicos también son importantes para crear conciencia, sobre todo a los niños, de la preservación y todas estas cosas. Y también hay otras estrategias que son in situ, o sea, en el lugar de donde se encuentran las especies. Para eso se protegen áreas, ¿cierto? Por ejemplo, las AICAS, que son áreas importantes para la conservación de las aves, que están distribuidas en varias partes del mundo y en Colombia también, donde se identifican como lugares prioritarios, donde hay especies bien importantes, donde hay una diversidad alta y que se deben proteger. Parques naturales, que son de asociaciones gubernamentales, pues ya iniciativas gubernamentales que tratan también de proteger esas zonas ricas en diversidad que requieren como esa atención. Y bueno, y otras estrategias como educación ambiental, los libros rojos, que lo que les decía es tratar de priorizar y de llamar la atención sobre las especies más vulnerables. Y bueno, hay creación de organizaciones nacionales e internacionales que se encargan de tratar de formular esas estrategias. Entonces, la conservación de la diversidad es una cosa que no es tan simple y voy a tratar de resumirlo en lo que resta de la charla en algunos problemas, debido a que requiere de muchísimas cosas, ¿cierto? O sea, la conservación requiere de tener una taxonomía resuelta, es decir, que sepamos nombrar las cosas, que tengamos claridad de que una especie es diferente a otra y cuál está en peligro. Entonces tenemos, si uno desconoce, por así decirlo, una especie o una especie no la han descrito, o sea, no sabemos en los humanos que existe, entonces es muy difícil conservarla. Entonces hay que arrancar de ahí, pero aparte de eso también necesitamos entender la sistemática, o sea, las relaciones que hay entre las especies. Tenemos que entender la historia natural, o sea, dónde viven esas especies, cómo se alimentan, qué necesitan para sobrevivir, cuál es su ecología y dónde se encuentran. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, lo que hace que la conservación sea una tarea no para nada simple, ¿cierto? Entonces, de los problemas que quiero resumir, tratando de abordar el tema, es el primero, que es que no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces es como el principal problema que pienso yo que tenemos que abordar. Y esto entonces nos lleva a la pregunta de cuál es el estado del conocimiento de las aves de Colombia. O sea, si queremos conservar lo que tenemos, pues vamos a ver cómo estamos en el conocimiento. Entonces, tenemos varios indicios que nos dicen que aún es muy poco lo que sabemos, o al menos es mucho lo que nos falta por saber. El principal indicio es que recientemente, y básicamente una tasa de una especie por año, en Colombia se han venido describiendo especies nuevas. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del Hippagus weberi en el 99, de Glaucidium novicola en el 99 también, y muchísimas especies. Aquí, así simplemente pongo unos ejemplos para mostrar que es algo común que se estén describiendo especies en Colombia. Lo que quiere decir que ni siquiera en el primer paso que les decía de conocer las especies que tenemos desde la taxonomía, estamos bien. Es decir, todavía no sabemos muy bien lo que tenemos. Obviamente ahí para adelante, o sea, historia natural, cómo son los huevos, dónde anida, dónde se encuentra, son ya información más detallada, de la cual pues necesitamos un poco más de esfuerzo y pues todavía estamos bastante en pañales. Aparte de eso, tenemos otro indicio que son las especies perdidas, que muestran básicamente que nosotros no estamos haciendo un seguimiento de la diversidad de aves en Colombia, en Antioquia y en otras regiones. Y uno de esos indicios es que, por ejemplo, hay especies que regularmente se pierden mucho tiempo, que creemos que se desaparecieron de algunas regiones o del país y vuelven a aparecer. Básicamente eso se trata, como les decía, de falta de estudio, lo que evidencia pues que falta exploración y que falta conocimiento incluso de lo más básico. Bueno, ese es como el primer problema. El segundo problema que quisiera abordar y mencionar es la conservación, ¿cierto? La conservación implica conocimiento y conciencia popular. Es decir, no solamente necesitamos que la información exista, o sea, que haya personas que investiguen a las especies y que pongan eso en un libro, sino que también se necesita que haya conciencia popular, es decir, que la gente común sepa lo que hay y pueda, digamos, valorar lo que existe al tener esa información y entenderla. Y entonces, si analizamos ese problema, pues obviamente vemos que muchas personas, como analizábamos creo que en uno de estos encuentros,
no tienen mucha idea de las especies que están en el lugar, y de hecho mucha gente a veces conoce mejor la diversidad, por ejemplo, de África, que la ven en algunos canales, en Discovery Channel y eso, que la diversidad que está asociada a su patio, o cosas así. Entonces eso básicamente nos da un indicio de que la conciencia popular todavía está bastante joven al respecto, y eso nos crea un problema bien complicado porque pues, la gente no se da cuenta de los problemas que está causando y no le duele la pérdida de la diversidad porque ni la conoce ni se preocupa por ella. Entonces es un problema como cultural que también es bien importante. El tercer problema que yo quisiera mencionar es que la prioridad de cada ser humano, de cada familia, comunidad, pueblo y país, hasta el momento, y todavía se tiende la balanza hacia allá, es su propia subsistencia y calidad de vida. Entonces, muchas veces, sí, entendemos que la diversidad se está perdiendo, podemos que entendamos su valor y que nos preocupemos, pero si tenemos una dicotomía, o sea, un momento en que tenemos que decidir entre conservamos diversidad o vamos a tener una finca más bonita o vamos a comprarnos un carro o algo así, generalmente siempre se inclina la balanza hacia el lado que nos va a satisfacer nuestras necesidades y a darnos más calidad de vida, ¿cierto? Entonces también es una cosa que no es que sea problema, o sea, no es un problema que no tenga esas prioridades, pero sí, cuando uno está hablando de conservación de la diversidad se vuelve un problema porque muchas especies se ven perjudicadas, digamos, por esas decisiones, y tenemos que empezar por eso a hablar mucho de ese concepto que ya ha tenido un poquito más de bulla actualmente, que es el de desarrollo sostenible. O sea, tratar de mirar cómo satisfacemos esas necesidades, pero al mismo tiempo tratamos de no atentar tanto contra la naturaleza y de incluso pensando en nosotros mismos, en nuestras generaciones venideras, tratar de que esos recursos queden para generaciones que vengan. Entonces también es algo que tenemos que considerar. Es un problema, como les decía, bien importante. Y el otro problema, que es también una limitante, es el problema del dinero. O sea, a veces tenemos conciencia, a veces tenemos preocupación, a veces conocemos las especies y todo lo demás, pero no tenemos dinero ni recursos para conservarlo todo. Entonces, también es como un problema que es importante considerar y que hay que tratar de abordar con más detalle. Pero entonces, bueno, con todos estos problemas, la pregunta básica es, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? O sea, si tenemos tantas cosas, digamos, que van en camino, que algunas iniciativas positivas y todo, pero ¿qué podemos hacer, digamos, en la actualidad para tratar de mejorar esa situación? Entonces, una de las primeras que me parece a mí es conversar y transmitir. O sea, porque muchas veces, como les decía, la información existe, pero no hay conciencia popular. O sea, no hay esa cultura de que la gente trate de entender lo que tiene, de conocer lo que tiene y preocuparse por ello y tratar de mirar qué impactos tengo yo contra eso y bueno, en fin, conversar y transmitir. Me parece a mí que es una cosa bien esencial. La otra es hacer listas de especies en el tiempo. O sea, tratar de mirar qué es lo que estamos haciendo y cómo está afectando eso a la naturaleza. Y una forma bien interesante es haciendo esas listas. Por ejemplo, mirar qué tenemos hoy y compararlo con lo que teníamos antes y con lo que vamos a tener después, porque así podemos tener como indicadores de qué tan efectivas están siendo las medidas que estamos teniendo y qué tanto daño estamos haciendo a la naturaleza. Eso es bien interesante. Y no solamente en el tiempo, sino en diferentes lugares, ¿cierto? Porque las cosas cambian. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá tenemos muy diferentes efectos en las zonas urbanas y en las zonas periurbanas. Entonces también eso varía, no solamente en la especie, en el espacio, sino en el tiempo, y es bueno tener ese seguimiento. Ya como cosas ya particulares que no van pensando en macro, en poblaciones y en especies, sino como en individuos, está por ejemplo auxiliar a becerrillas y pichones, que eso ya es una cosa que no tiene impactos muy grandes, pero que obviamente sí tiene repercusión cuando se suman esfuerzos. Un ejemplo que yo puedo dar es el caso de los gatos, que los gatos son animales que no son silvestres, que son introducidos, que son mascotas en muchas casas y que tienen instinto de cazadores. Entonces, uno de los problemas más grandes de conservación, sobre todo en zonas urbanas y periurbanas, o sea, cerca de las ciudades, es para las aves particularmente, es que pues es la caza de los gatos, que no importa incluso si no se alimentan, porque ellos tienen el instinto de cazar. Entonces muchas especies, más de las que uno creyera, y más, pues, digo, individuos particulares, se pierden, pues básicamente por esas depredaciones que se podrían evitar. Algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo, es ubicarles un collar, un cascabelito en el cuello, que hace que los pájaros se den cuenta antes de que el gato los coja, de que se está acercando algo. Entonces son medidas como que se pueden hacer desde la cotidianía y que se suman esfuerzos. Cuando uno mira los datos de cuántos pájaros se comen los gatos, encuentra
pues casi que millones, o sea, no estoy exagerando, 2, 3 millones en Estados Unidos o más, es una de las causas bien grandes. Entonces, si todas las personas que tienen, digo, tienen esa responsabilidad personal de ponerle a su gato un collarcito o de tratar de que no dejarlo salir a la calle, así a lugares abiertos donde puedan haber especies silvestres, etcétera, o al menos sin compañía, si se suman esos esfuerzos también se pueden evitar esa suma que poquito a poquito va teniendo un impacto fuerte. Otro, por ejemplo, es el hecho de las ventanas, por ejemplo, son uno de los impactos también más grandes que tienen las aves. De hecho, cuando vienen las aves migratorias de Norteamérica, muchas de estas especies, muchos individuos, muchísimos, o sea, una gran cantidad de ellos se estrellan porque ellos vienen en movimientos multitudinarios y se estrellan contra edificios de vidrio, contra ventanas, y eso hace que año tras año puede haber una pérdida importante de individuos en esa población y ponerlas en peligro pues a mediano y largo plazo. Entonces una cosa que uno puede hacer, por ejemplo, es tratar de en las casas o al menos por ejemplo, los arquitectos podrían tratar de desarrollar estructuras que sean más amigables, por así decirlo, con la naturaleza, en este caso con esta problemática particular. Y en el caso particular de nosotros, ya teniendo una ventana, ahí venden algunas cosas que se pueden ubicar para evitar que las aves se choquen. O sea, por ejemplo, algunas que ya de hecho son muy bonitas para que tampoco sea algo pues poco estético y es como unas imágenes de mariposas o de pájaros que son ultravioleta, o sea, básicamente son casi transparentes y tienen absorción ultravioleta y las aves pueden observar estas estructuras y evitar, sin tener, por así decirlo, un impacto visual sobre las estructuras, pues evitar que muchas especies de aves se choquen. Entonces, bueno, son cosas así como sencillas que básicamente muestran que si se suman esfuerzos, como les digo, el impacto puede ser grande. Bueno, otra cosa es tratar de velar por la protección de ecosistemas y especies en peligro. Y eso también da una responsabilidad personal de tratar de apropiarse de los espacios cercanos. Si uno tiene una finca, como tratar de desarrollar ese pensamiento yo he visto todavía que existe mucho esa percepción del jardín, que es un prado bastante pelado y un arbolito en el medio, que es como una percepción que nos tenemos desde chiquitos, que es lo que dibujamos, etcétera, que da ese indicio, digamos, de problemática cultural. Entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando tenemos una finca es tratar de tener un pensamiento un poco más amplio, un poco más realista, y tratar de cambiar esos jardines pues no por rastros, pero sí al menos sí podemos dejar un pedazo de manga, pero sí también tratar de pensar en que la heterogeneidad, un pedazo de cuenca que conservemos, un lugar de la finca que dejemos para que crezcan o que alimentemos con plantaciones de especies nativas para que pues eso alimente la diversidad. Entonces, si todo el mundo hiciera eso en su finca, pues tendríamos un impacto bastante grande, pues que se vería y que tendría un impacto muy positivo. Aparte de eso, no apoyar el tráfico de fauna silvestre, ¿cierto? Que es, como les decía, una de las problemáticas grandes. Y básicamente ese negocio se ha mantenido porque nosotros seguimos comprando, porque seguimos. De hecho, hace poco me dio mucha rabia con una primita porque en su fiesta de primera comunión dio periquitos. O sea, ese fue como el regalo que le dio a todos los niños que fueron. Entonces, es como. Y eso pasó hace un poco, hace un año. Entonces, vemos que todavía hay muchos ejemplos y hay numerosos ejemplos de sucesos en que el tráfico de fauna es algo muy normal, en que uno va para la costa y en la carretera se encuentra a un costeñito vendiéndole oloros y básicamente eso se mantiene porque la gente se lo sigue comprando. Entonces es importante que cada persona no apoye el tráfico de fauna silvestre y que se cree una respuesta masiva al no tener, por así decirlo, ese mercado. Y obviamente tratar de denunciarlo. O sea, está la policía ambiental y hay muchos organismos y hay muchos lugares de paso donde pueden llevar esos individuos que están pues que son víctimas de tráfico de fauna para tratar de reintroducirlos o para al menos pues tratar de mitigar eso y judicializarlo para que se disminuya ese efecto negativo sobre la diversidad. Y aparte de eso, pues obviamente acudir a entidades especializadas en casos de conocer pues estos, digamos, tráficos ilegales y preguntar a personas especializadas. Y recalco otra vez en una cosa bien importante que de hecho fue lo primero que traté de introducir en este curso, que fue hablar, conversar, tratar de entender, tratar de transmitir ese conocimiento que tenemos y tratar de abrir los ojos de nosotros mismos y darnos cuenta de lo que tenemos, porque como les decía, el primer paso para poder conservar es conocer y al conocer entender y al entender valorar y básicamente es como un proceso que va, como les digo, de a pinitos, pero que si sumamos esfuerzos puede ser bien importante. Bueno, eso básicamente es lo que quería contar sobre la diversidad. Como les digo, es una introducción pues somera porque es un tema bastante extenso, pero pues creo que con esa introducción pues al menos
pudimos mencionar los principales problemas y algunas consideraciones que me parece importantes pues, tener en cuenta para cuando uno va a hablar del tema. Obviamente, la conservación de la diversidad es un tema bien importante en este curso porque, pues, básicamente nuestro tema es biodiversidad y si no conservamos, entonces básicamente no tendríamos de qué hablar. Bueno, espero que se haya sido de su agrado esta charla. Fue un placer acompañarlos durante estas semanas de curso que fueron bien enriquecedoras y espero que puedan acompañarnos en otros cursos que vienen para que pues, este proceso de comunicación y de aprendizaje compartido pueda tener, como les digo, esa repercusión positiva no solamente en las personas que participan en el curso, sino que se pueda crear una comunidad que sumando esfuerzos tenga implicaciones ya sociales y culturales importantes.